de nuestro país, la causa de los contratos truchos, una causa que está probada. Se ha probado que hay cerca de 800, o que hubo cerca de 800 contratos truchos durante aproximadamente una década. La justicia tiene ahora que definir quiénes han sido los responsables y, por supuesto, qué pena les cabe. Pero la política no puede quedarse de brazos cruzados frente a esta realidad. Nosotros en la campaña hemos sido muy claros al respecto. Hay una república, hay división de poderes, la justicia tiene que hacer su trabajo, pero la política tiene que dejar de mirar al costado y tiene que actuar. Y lo dijimos en la campaña y lo estamos cumpliendo, arrancando con lo que debíamos hacer, analizar con mucha profundidad y responsabilidad los contratos de la legislatura, de ambas cámaras, de la Cámara de Diputados y la de Senadores, y después de ese análisis exhaustivo, bajar a la mitad los contratos que existían en el pasado. No podíamos quedarnos de brazos cruzados. Y mientras tanto, por supuesto, la justicia, con total libertad e independencia, siguió trabajando en este caso que tanto nos lastima a todos los entrerrianos, el caso de los contratos truchos. Ahora estamos dando un paso más en este sentido y queremos que los que les robaron la plata a los entrerrianos la devuelvan. Por eso le he solicitado a los presidentes de las cámaras de senadores y de la Cámara de Diputados de la provincia que dispongan la nulidad de estos casi 800 contratos truchos. Este es un proceso que va a correr en paralelo a la investigación judicial que está en trámite. Después de la nulidad, lo que vamos a exigir es la devolución de esos recursos que, insisto, le han robado durante casi una década a los entrerrianos. Estamos ocupándonos de algo que planteamos siempre, poniendo luz donde había oscuridad y ocupándonos de que los recursos de los contribuyentes vayan a donde hace falta, efectivamente a donde podemos mejorarle la calidad de vida a la gente. Como lo dijimos en su momento, nosotros no queremos reemplazar a la justicia, nosotros creemos profundamente en la democracia, en la república y en la división de poderes, pero la política no podía quedar de brazos cruzados frente a esta realidad que tanto nos lastima y, en consecuencia, hemos decidido tomar cartas en el asunto. Se van a disponer la nulidad de esos casi 800 contratos y la Fiscalía de la provincia después va a proceder a intentar recuperar todos y cada uno de esos contratos que se ha probado eran truchos. Muchísimas gracias. Comenzamos la rueda de prensa, por favor. Buen día, gobernador, vicegobernadora, presidente de la Cámara, Ezequiel Flesler. Buen día, Ezequiel. La pregunta es si este proceso de nulidad, usted decía, es paralelo al de la justicia, es cómo se va a llevar a cabo, y estos contratos truchos, es contratos que ya entiendo ya no estaban más vigentes, sino que es una resolución hacia atrás. Exactamente. Exactamente, es una resolución de los 10 años aproximadamente en los cuales la provincia, creo que del 2018 al 2019 aproximadamente, soportó en el erario público tener que financiar estos contratos truchos. Y es un proceso administrativo en paralelo a la investigación judicial que está llevándose a cabo y que entiendo en estos días también seguramente va a haber novedades. Buenos días, gobernador. Buenos días, vicegobernadora, presidente. Guillermo Romero para Radio La Voz. En este caso, usted habló de 10 años para atrás. ¿Tiene el monto exacto del daño o el perjuicio que esto produjo al erario provincial? No, son, como le dije, 770 contratos exactamente de dinero desviado entre el año 2008 y el 2019.
Depende qué variable también tomemos para actualizar, ¿no? Esos contratos. Algunos hablan de 50 millones de dólares, pero no tenemos un número preciso como para plantearlo, y la justicia también va a tener que determinar efectivamente cuál es el monto actualizado de ese dinero que se le robó a los entrerrianos. Gobernador, Laura Molnar, de Radio Plaza. ¿De qué manera se va a controlar de que la historia no se repita con el tema contratos? Y otra cosita que le quería consultar con el tema de transparencia, tanto en la página de la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados aparece el listado de los contratos 2022, 2023, 2024, pero no figura en ninguno de 2025. ¿Esto por qué? Muchas gracias. Bueno, respecto a la primera pregunta, lo estamos haciendo. De hecho, como dije al principio, redujimos a la mitad los contratos de las cámaras. Hicimos un análisis exhaustivo y muy profundo de cada uno de esos contratos, como digo siempre, cuidando cada peso de los contribuyentes, más que si fuera propio. Respecto a la segunda pregunta... Lo hacemos cada 3 meses. Cada 3 meses elevamos toda la información, por eso ahora vamos a elevar la información de los 3 meses correspondientes al 2025. Pero la forma en la cual no podemos trabajar para que no se repitan estos hechos que tanto daño nos han hecho y que tanto dolor nos provocan, es con transparencia, es presentando la información, es poniendo luz donde había oscuridad, es no repitiendo precisamente los errores del pasado, es con una sociedad que con información controla lo que hacen los funcionarios. Buenos días, Joana Pelce para Canal 9 Litoral. ¿Ya se sabe cómo se va a devolver ese dinero, cuánto es el monto aproximado y sobre todo si se puede tomar esta medida antes del fallo judicial porque todavía no ha empezado el juicio? Bueno, lo que hicimos fue solicitarle a los presidentes de ambas cámaras, de un poder independiente también que es el poder legislativo, que dispongan la nulidad de esos contratos, tanto la vicegobernadora, el presidente del Senado, como el presidente de la Cámara de Diputados están de acuerdo con llevar esta medida adelante, la medida de disponer la nulidad de los contratos implicados en esta causa, y después la Fiscalía de Estado es la que inicia las acciones necesarias para exigirle a cada uno de esos contratados de manera irregular la devolución de los recursos. Pero es un trabajo uno por uno que va a llevar a cabo la Fiscalía de Estado. Por acá, señor gobernador, buenos días. ¿Cómo le va? Buen día. Vicegobernadora, presidente de la Cámara. Nicolás Furlan para Somos Noticias, Somos Entre Ríos. Una consulta para el señor gobernador. En otras oportunidades usted prefirió no opinar respecto de cuestiones que estaban judicializadas, cuestiones que tenían que ver justamente independencia de poderes y demás. Por allí consultarle por qué en este punto o en este tema sí por allí se toma la decisión. Imagino usted, bueno, una de las cuestiones habló de la transparencia, habló también de cuestiones en campaña, si podía dar su opinión. Gracias. No, yo no opino sobre los fallos judiciales y nunca lo hice y nunca lo voy a hacer. Creo profundamente en la división de poderes y no creo en la judicialización de la política. Creo que le ha hecho mucho daño la judicialización de la política a la democracia y por supuesto también la politización de la justicia, y no voy a cambiar nunca de esta manera de pensar. Lo que está claro es que tampoco la política puede mirar para otro lado cuando hay claramente un hecho comprobado de robo al Estado. Insisto, la justicia va a determinar quiénes son los culpables, la justicia va a determinar qué pena le caben a los responsables de este hecho de corrupción. La política, en este caso el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, lo que tienen que hacer es intentar recuperar también ese dinero para los contribuyentes, para que ese dinero efectivamente vaya a donde los contribuyentes necesitan que esos recursos se destinen. Acá no hay un proceso en el cual la política se entromete en las cuestiones judiciales. Nosotros, en paralelo, por la vía administrativa, hemos tomado la decisión de, primero, declarar la nulidad de esos contratos, 770 contratos que se ha comprobado eran truchos,
para poder permitirle al fiscal de Estado que intente uno por uno la negociación para que devuelvan esos recursos independientemente del trámite judicial. Buenos días, mucho gusto. Gonzalo Schmidt para Canal 6, Entre Ríos Televisión. Básicamente pensando en aquellas personas que no están tan empapadas con respecto a estos contratos truchos, 770, dijo recién el gobernador. Yo creo que la gran mayoría de los entrerrianos conoce lamentablemente este hecho. Por ahí algún distraído siempre hay o distraída. Básicamente, ¿en qué lugares estaban esos contratos truchos? ¿En Senado, en diputados, en otros ámbitos de gobierno? ¿Y en qué periodo hubo mayor ingreso de, entre comillas, contratos truchos? Gracias. Como le dije, son contratos que estaban repartidos entre ambas cámaras, en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Son 770 contratos truchos que aproximadamente se pagaron entre el 2008 y el 2019, lo que lleva el monto del desfalco al Estado a cifras multimillonarias. Gobernador, ¿cuál es el margen de legalidad que tiene esta medida, siendo que es retroactiva hacia las personas que cobraron, y si realmente los que se les va a exigir la devolución de este dinero está comprobado que son contratos que no estaban en funciones? Bueno, hoy en la causa hay 32 imputados, alrededor de 20 van a ir a juicio y hay 10 que ya solicitaron la suspensión de juicio a prueba y 2 que van a ir a juicio abreviado. Es decir, el trámite judicial está en marcha y nosotros entendemos que probablemente frente a esta posibilidad de, una vez hecha la nulidad de los contratos, pedirle al fiscal de Estado que intente la recuperación de esos recursos, entendemos que es muy probable que muchos de los imputados y muchos de los que recibieron o que tuvieron esos contratos que eran truchos, que eran ilegales, van a por lo menos analizar la posibilidad de la devolución de esos recursos, y eso es perfectamente legal y está dispuesto así y como dije antes, es un proceso administrativo en paralelo al trámite judicial. Gobernador, buenos días. Buen día. Quería puntualmente sobre la cuestión del resarcimiento que va a buscar el Estado por la nulidad de estos recursos, hacerle una consulta porque la Fiscalía de Estado, tengo entendido que es actor civil en la causa penal y la Fiscalía ya está buscando un resarcimiento, incluso lo tiene cuantificado en la causa. ¿Cómo se va a trabajar esto? ¿Va a haber una compensación? ¿Cómo va a ser la cuestión? Como dije, hay un trámite judicial en marcha, el Poder Ejecutivo es actor de ese proceso judicial. Una vez declarada la nulidad de los contratos, podemos proceder a intentar, en una negociación por la vía administrativa, la recuperación de esos recursos que se le robaron a los entrerrianos, y entendemos probablemente va a haber varios de los imputados y de los que recibieron esos recursos, o por lo menos una parte de esos recursos, que van a tener incentivos para sentarse a negociar y a devolver esos recursos para la provincia. De esta manera damos por finalizada la conferencia de prensa. Le agradecemos a todos los presentes. Ahí estamos escuchando la palabra del gobernador, acompañado por la vicegobernadora y el presidente de la Cámara de Diputados, dando cuenta de la decisión del gobierno provincial